Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Eh, Vamos a ver el tema de las articulaciones y sus componentes que estuvimos conversando ayer en la reunión, para clarificar un poco más lo que se saben de las articulaciones y cómo están compuestas y cómo hacemos para estudiarlas. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar, como dijimos recién, las articulaciones y cómo las vamos a estudiar. Bueno, a través de la lectura del módulo de teoría 1, que donde aquel que teníamos, donde están las características generales de los huesos, pero que también contiene las características en general de las articulaciones y la guía de trabajos prácticos, porque después de eh, lo que aparece en cada uno de los miembros, superior e inferior, aparece cómo son sus articulaciones. Y obviamente también las vamos a aprender, no solamente estudiar, a través de la realización de actividades específicas. Bueno, vayamos primero a cuáles son los componentes de una articulación. En este caso elegimos las más complejas, que son las diartrósicas o sinoviales, para poder comprender la cantidad de componentes que tienen y ya conociendo las más complejas va a ser mucho más sencillo, dentro de lo que el tiempo nos dé, comprender aquellas que son más sencillas. Entonces, los componentes son las superficies articulares, el cartílago articular que se utiliza cada vez que una articulación no tiene un encaje casi perfecto, o no existe una relación perfecta entre los dos extremos, proximal y distal, que tienen que eh, articularse. Entre ellos va a haber también un disco articular en algunos casos, una membrana sinovial que recibe este nombre porque es la encargada de producir un líquido denominado líquido sinovial, que es el que lubrica las articulaciones y permite los movimientos. Esta membrana sinovial a la que hacemos referencia está tapizada de pequeñas glándulas que van a ser las encargadas de producir este líquido, que como dijimos es fundamentalmente de lubricación para impedir dolor. Una cápsula que va a ser lo que va a contener a estas estructuras que dijimos recién, y ligamentos que muchas veces nacen de esa cápsula, en algunos casos, y en otros casos están fuera de ella. Aparece también lo que son las bursas, que son pequeñas almohadillas de tejido que permiten que en los movimientos los tendones y algunos ligamentos se deslicen unos sobre otros sin provocar dolor. Y el panículo adiposo, que va a ser parte también de la articulación, y son formaciones de tejido adiposo donde va a haber un tejido amarillento que va a ser parte también de la articulación. Obviamente esto se encuentra en las más completas, como dijimos, pero no quiere decir que todas las articulaciones de este tipo se puedan observar todos estos componentes. Bueno, una forma de denominar las articulaciones es por medio de los huesos que la componen. Entonces, por ejemplo, si bien este material está aparte en inglés, es muy sencillo de interpretar y a modo de ejemplo podemos poner distintas articulaciones como la intervertebral, o sea que es entre las vértebras de la columna vertebral, la vértebrocostal, que sería la que está entre las vértebras y la inserción de las costillas por el plano posterior, por la cara posterior. La glenumeral, esa es fácil de ver, que es entre eh, el omóplato y el húmero,
podríamos también llamarla escapulohumeral. En este caso, glenumeral se corresponde a la cavidad glenoidea, no sé si recuerdan, del omóplato. Después, la radiocarpal, o sea, la articulación del radio con el carpo. La carpometacarpal sería carpo y metacarpo. La sacroilíaca sería el hueso sacro con el hueso ilíaco del coxal. Y la tarsometatarsal, entre otras, que sería la articulación entre los huesos del tarso y los metatarsos en la articulación, podemos decir, de el pie o la región del pie, formando parte del dorso del pie. Bueno, una forma de trabajar que vamos a tener es trabajar, como dijimos, con las dos guías. Ustedes a la derecha tienen la guía del material teórico y del otro lado tienen la guía del material que tienen en el módulo de prácticas. Entonces, ahí vemos un corte de lo que es la articulación esternocostal y esternoclavicular. Eso nos da la pauta que es la articulación del esternón, por un lado con las costillas, en la cara anterior, y por otro lado, la articulación entre la clavícula y el esternón, que es lo que vamos a ver. Esa estructura de arriba del esternón recibe el nombre común de manubrio. El esternón es un hueso muy particular, que si tenemos tiempo lo vamos a ver más adelante, de tejido que es totalmente esponjoso, este esternón entonces articula con la clavícula, con el extremo, sería medial de la clavícula. Entonces ahí vemos las superficies que articula. La articulación estaría dada, por un lado, entre la superficie de la clavícula, su extremidad, dijimos, medial, y esta carilla articular que está presente en el manubrio del esternón. Acá vemos la imagen que está completa, o sea, tapada, y acá vemos el tipo de articulación que tenemos. Por otro lado, también aparecen los ligamentos que van a sostener esta articulación, y este ligamento de acá, que va a ser parte de otra articulación, que es la articulación costoclavicular, que es la que une la primer costilla en el borde superior de la primer costilla y el cartílago costal con el borde, recuerdan, el borde de la clavícula. Lo mismo que podemos apreciar en esta imagen, simplemente que, como siempre, la guía de teoría trabaja trabaja sobre el lado, uno trabaja sobre el lado derecho y el otro trabaja sobre el lado izquierdo. Bien, entonces hicimos, para entender un poco más esto y tratar de clasificar y ordenar, tenemos el cuadro siguiente, que es la clasificación y la descripción de esta articulación, y empezamos con la denominación. La denominación, entonces, según los huesos que intervienen, como vimos en la columna anterior, es la esternoclavicular, entre clavícula y esternón. Según el movimiento, se puede decir que esta estructura y esta articulación es del tipo diartrósica. Y dentro de las diartrósicas es de encaje recíproco, porque como vemos en la imagen, la faceta articular del esternón encaja exactamente en la faceta articular del extremo medial de la clavícula. Con respecto a las superficies articulares, tenemos la faceta del manubrio del esternón y la epífisis clavicular media. Y vamos entonces a los medios de unión.
tiene una cápsula que rodea toda la articulación. Tiene ligamentos. Estos ligamentos son el ligamento superior, el ligamento anterior, el ligamento posterior y otro ligamento más que es inferior. Del ligamento superior podemos decir que es una prolongación del ligamento posterior. Y en este caso son fibras más largas que pueden llegar hasta el manubrio del esterno. Y esos ligamentos entonces serían 3, los que sostienen firmemente la articulación. Entonces sería el superior, el anterior y el posterior. Y el inferior, que es el que recibe el nombre de ligamento externo clavicular, es el que va a unir en parte también la clavícula. Por un lado, la va a unir a la primer costilla y por el otro lado, el inferior la va a unir al esterno. También observamos como en la imagen que hay un disco interarticular que se ubica entre las dos superficies. Y por alrededor de estas superficies y de su disco va a haber una pequeña cápsula, que es esto que estamos marcando que va bien por fuera. Ahora, esta articulación con estos componentes deberíamos saber qué movimientos pueden hacer. Retracción son los movimientos, protracción, es decir, llevarlos hacia adelante y hacia atrás, elevación, descenso y circunducción. Obviamente que estos movimientos son, digamos, movimientos no sencillos, pero sí movimientos cortos. No es la misma circunducción que podemos hacer en esta articulación que podemos hacer con la articulación del hombro. Los movimientos ya los vimos la semana pasada en el PowerPoint anterior. Pero en este caso, la circunducción entonces sería un movimiento que involucra a esta articulación y que permite llevar la clavícula primero hacia adelante, si es una circunducción hacia adelante, y luego hacia atrás, en el mismo movimiento. Bueno, dentro de las articulaciones diartrósicas o sinoviales tenemos distintos tipos, porque será digamos, su clasificación en general. ¿Se acuerdan que es por el tipo de movimiento? Entonces, hay algunas de estas que vamos a ver y hemos visto, y otras que por ahí no sé si vamos a llegar a ver, pero todavía no vimos columna vertebral, pero las dos primeras vértebras cervicales tienen una estructura particular, el atlas y el axis, y tienen un tipo de articulación denominada articulación en pivote. Después tenemos la que vimos, la escápula humeral. En la escápula humeral, el tipo de articulación es una articulación esférica. Viendo también la articulación que se produce entre el primer metatarsiano y el primer metacarpiano y el metacarpo y el carpo, entonces esa articulación recibe el nombre de silla de montar. Después tenemos una articulación en bisagra, que sería la articulación del codo, que es la articulación, si ustedes recuerdan, donde teníamos el cúbito del radio y tenemos el extremo distal del húmero con sus cóndilos y epicóndilos, y la apófisis coronoides y el olecranon por parte del cúbito y el radio. Después tenemos la articulación elipsoidal, que se da entre el radio y el escafoides, y la articulación deslizante, que se da entre
los huesitos del tarso y los metatarsianos. Muy bien. Acá vemos también otra articulación, que es la articulación. Por un lado, acá tenemos la acromioclavicular, esta primera articulación, y la articulación de la apófisis coracoides con la clavícula. Esto conforma lo que es también la articulación del hombro. Ahí podemos ver algunos elementos. No vamos a ver ahora la articulación cómo está desarrollada, sino que podemos ver en este caso algunos elementos. Acá tenemos el ligamento coracoclavicular, ¿sí? La clavícula y la apófisis coracoides, perdón. Estos dos ligamentos en realidad reciben un nombre particular por su estructura. Después tenemos el ligamento que une la apófisis con el acromion, o coracoacromial, lo que se llama arco coracoacromial acá en la filmina, y la cápsula. En este caso hay una cápsula, como hoy habíamos visto, una cápsula fibrosa, que a veces algunos ligamentos se pueden, digamos, originar de esta. En este caso esta cápsula, como se ve, es de tejido fibroso, tejido conectivo, que sostiene toda la articulación, y el ligamento transverso, que como su nombre lo dice, digamos, sus fibras son bien perpendiculares a la estructura o a la cabeza del hombre. Lo mismo, pero ahora en una vista más lateralizada. Y acá aparecen también otro elemento más, que es el ligamento, que es la bursa, que es este tejido azul que aparece como inflado, como en 3 dimensiones, que es lo que permite el deslizamiento posterior de los tendones sobre la articulación. Vemos de vuelta los ligamentos que por su particular forma reciben el nombre de trapezoide y coronoide. El ligamento coracoacromial, ven que los ligamentos estos son bien acintados, o sea, tienen forma de cinta. En este caso no vemos la cápsula, porque la cápsula ha sido extraída, pero sí vemos lo que denominamos bursa, que es como una bolsa, una almohadilla, que permite entonces el deslizamiento. Bien, esta articulación todos creo que la conocemos. Estamos hablando de la articulación de la rodilla. Acá tenemos la extremidad distal del fémur. Acá tenemos la rótula y la tibia. Tenemos el ligamento patelar que sale de la cara anterior de la tibia, cara anterior de la tibia y va hacia la rótula. Tenemos acá, vemos unos atisbos o una parte de lo que serían los ligamentos cruzados. Estas estructuras redondeadas son los meniscos, muy conocidos por sus lesiones en los jugadores de fútbol. Y acá tenemos, acá se ve bien un ligamento en forma de cinta ubicado entre el fémur y la tibia. Y en este caso, más que en la tibia, está sobre esta estructura que es el peroné. Acá vemos otro ligamento también que no pertenece a esa articulación, pero vamos a aprovechar que se ve, que es el ligamento interóseo que une el borde de la tibia externo o lateral, al borde del peroné que es medial. Acá vemos los tendones cortados para poder ver la articulación y vemos la diferencia entonces entre lo que sería un tendón, que es del músculo, con un ligamento.
Bien. La misma articulación, pero ahora identificando cada una de sus partes. Ahí vemos los cóndilos femorales que están recubiertos por un cartílago articular. Vemos la tróclea, también cubierta por cartílago. Vemos los meniscos. Vemos lo que llamamos la faceta patelar, que sería como que estuviera abierta la rótula, entonces estamos viendo la cara posterior de la rótula. La membrana sinovial, que es esta membrana que aparece acá alrededor, que yo les decía está cubierta de glándulas que producen el líquido sinovial. Después estamos viendo que están cortados el músculo o uno de los músculos que forma el cuádriceps crural. Vemos el tejido graso, tejido adiposo, que también va a hacer un efecto digamos, de sostén de la articulación. Y vemos también acá, estamos viendo el peroné. De este modo nos podemos dar cuenta que se trata de la rodilla derecha. Bien, lo mismo, y acá se ve, está sacada la cápsula, vemos cartílago articular sobre los cóndilos, ligamentos cruzados, vemos acá los meniscos, el ligamento transverso anterior, que se nos fue la flecha, que es este que aparece acá, y los ligamentos colaterales, el medial, cara interna, y el lateral o colateral fibular, acuérdense que fíbula y peroné es lo mismo, del lado externo. Siempre seguimos rodilla derecha. Lo mismo, pero visto ahora en un corte desde arriba. O sea que estaríamos viendo un corte de un plano, que sería el plano transversal. Vemos lo mismo. Vemos la cara anterior, la cara posterior. Entonces tenemos una vista de la diferencia que existe entre los meniscos, que no son específicamente iguales, sino que uno tiene forma de C y el otro tiene forma de O. Vemos también los ligamentos laterales y vemos los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. Bien. Yendo ahora, esta imagen también está en inglés, pero lo interesante es el plano, el corte del plano, que lo puse para que justamente se vea cómo es el corte. Y vemos las estructuras, vemos el periósteo, que ya es un viejo conocido, que es la membrana que recubre por fuera los huesos. Vemos el tejido de las epífisis, lo que observamos la estructura. Vemos también en este corte el cartílago articular, vemos la membrana sinovial, vemos, yo diría que en parte el líquido sinovial también. Y en este corte que se está sobre el plano sagital, podemos ver el fémur, los meniscos, podemos ver por delante, o sea, lo anterior, que sería donde está la rótula o patela. Vemos los panículos adiposos, vemos la bursa, vemos los ligamentos, todos ellos rodeados por músculo. Bueno, es un inglés muy sencillo, es un inglés muy técnico. Lo bueno de este corte, que está hecho a través del plano sagital, nos viene bien para ubicarnos e integrar lo que hemos visto de planos, lo que hemos visto de huesos y lo que vimos ahora de articulaciones. Bueno, entonces les dejo acá la bibliografía y espero que vean la clase que les dejo grabada para que, en este video, para que después podamos ver las dudas que se generaron y podamos encontrarnos y en nuestro próximo encuentro hablar sobre la clase. Listo, nos vemos pronto.